Amigos, para el Jardín del Alma, de nuevo un programa de la tertulia entre amigos. Hoy seguimos comentando sobre los 17 compromisos firmados por 193 países ante las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a comentar los compromisos 6, 13 y 14, que se refieren a la gestión de la garantía del agua y su saneamiento para todos. Adoptar medidas para combatir los efectos del cambio climático y conservar los océanos y mares para un desarrollo sostenible de sus recursos humanos. Para comentar sobre estos temas, tengo a mi lado al profesor Ramón Salicruz, quien, como siempre, nos aclarará los objetivos determinados con todo detalle y explicándonos el cómo, por qué y cuándo de cada situación. Hola Ramón, ¿qué tal está? Pues perfectamente bien, un poco resfriados, pero bueno, problema solucionado. No es grave. Bueno, esto se solucionará. Exacto. Ramón, ¿cómo se podría solucionar el problema actual que existe con el agua? Como, según su opinión. Sí, sí, por supuesto. Y me parece bien la pregunta y en un momento oportuno porque estos últimos días ha llovido un poco y parece pues que ya el problema se haya medio solucionado y no es cierto, no ha llovido lo suficiente. Hace muchos meses que no llueve lo que sería necesario, ¿no? Incluso me atrevería a decir temporadas, años, que no llueve lo que antes llovía cuando nosotros éramos críos y jugábamos en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un problema derivado del cambio climático. Hay quien todavía en estos momentos niega la existencia de un cambio climático, pero me parece que cada vez son menos los que lo niegan, porque es una cosa evidente, que las lluvias y incluso el calor, la temperatura, pues que va subiendo, etcétera, etcétera. Son efectos innegables, la aparición de enfermedades distintas de las que había cuando éramos críos, lo que decimos, ¿no? Y, en fin, es innegable que existe este cambio climático y es importante decir que por primera vez en la historia estos cambios en buena parte son debidos al hombre, la persona humana. Antes eran cambios fortuitos, me atrevería a decir naturales, frutos de la naturaleza, cambios, en fin, que no tienen un origen en la persona humana, pero ahora sí. Quiere decir, debido al hombre, porque provocamos que la capa de ozono, por los contaminantes y demás Exacto, que estamos exacto. echando a la atmósfera. Exacto. Los problemas actuales del mundo en buena parte son debidos a los habitantes de este mundo, que no hemos sabido, en fin, prevenirlos o solucionarlos con agilidad y con efectividad, por supuesto, ¿no? Yo siempre digo que el tema del agua en Mataró, estamos hablando siempre desde la perspectiva local de Mataró, hemos realizado una campaña, yo creo, ejemplar, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, en Mataró se gastan cada día muchos menos litros de agua por persona que en otras ciudades de similar población, digamos, ¿no? Ha habido una gestión muy digna del tema del agua. Se ha sabido, qué sé yo, introducir en su momento, antes de que vinieran estos cambios que decíamos antes, ¿no? Controles, aparatos para saber exactamente lo que podemos gastar y lo que no. Eh, no sé, toda una serie de cambios técnicos que de alguna forma, pues, insisto, han hecho pues, que seamos una ciudad ejemplar, me atrevería a decir. Hace poco incluso se inauguró en la zona de El Surrall, en la entrada de Mataró, viniendo desde Argentona, un depósito enorme. Encima hay un parque, por lo tanto no se nota, se sabe que existe, por supuesto, pero no es un depósito enorme. Pero no ha sido el primer depósito en Mataró. Hay otros depósitos que de alguna forma guardan el agua para que, en fin, la tengamos en momentos en que pues no llueva. Eh, Así de sencillo, ¿no? sí, yo creo que ya lo que es la sociedad nos estamos dando cuenta del tema y procuramos de gastar la mínima agua posible. Cierto, muy cierto y cada vez somos más conscientes de ello, pero yo creo que todavía falta mucho, mucho que hacer. Ya digo, tal vez en Mataró, las personas que nos estén escuchando dirán, bueno, ya hacemos este esfuerzo, se ha hecho a nivel administrativo, etcétera, etcétera. Pero siempre hay algo que podemos hacer nosotros y que, a ver, hacemos, pero no en el grado suficiente, ¿no? ¿Qué sé yo?
Detalles como el aprovechar el agua del grifo como tal y intentar ahorrarla, en lugar de lavarnos las manos, de ducharnos, etcétera, etcétera, ¿no? Antes, por ejemplo, muchas casas tenían bañeras. Ahora ya creo que han desaparecido del mapa, ahora Sí, son duchas como tal y es una forma de ahorrar. Pues hay un montón de recursos de este tipo que ya se han introducido, pero que, por supuesto, todavía sería necesario que más se hicieran, ¿no? Aunque, insisto, tal vez también ha llegado el momento de decir, bueno, ya no sería necesario o suficiente, digamos, lavarse las manos con menos agua, etcétera, etcétera, sino que hay que hacer otras cosas. ¿Cuáles son estas otras cosas? Bueno, aquí está el caballo de batalla, los puntos, digamos, dirimidos y discutidos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, eh, escuché hace un par de días que en Badalona, se me enfadan los habitantes de Badalona, pero que había una especie de riego que perdía agua constantemente. Hay un montón de canalizaciones que pierden agua. Y claro, si se pudiera establecer de alguna forma pues que no hubiera pérdidas de agua a través de las canalizaciones, pues tendríamos medio problema solucionado. Formas de regar, también que no se me enfaden los agricultores de Mataró, ¿no? Pero cuando yo era crío, pues en fin, el agua se metía por las canalizaciones estas y por los caminos que de alguna forma pues el agricultor hacía para hacer sus plantaciones. Hoy día todo el mundo sabe que esto era perder muchos litros de agua, que tal vez lo que importa ahora es el sistema de gota a gota, de goteo y punto. Y no hay otra solución, ¿no? También lo que hay que hacer, seguro, es aprovechar el agua de la lluvia. Antes, en otras épocas, se hacían se las hacía. famosas las cisternas, ¿no? Sí, Y ahora esto parece que ha pasado la historia. Pues no. Incluso en las casas particulares, la cantidad, cuando llueve poco, pero la cantidad de agua que se pierde, qué sé yo, por las canalizaciones del tejado de una casa normal y corriente, de un edificio, digamos, ciudadano, pues es mucha, se pierde sí. mucha. Si pudieran canalizarse y guardarse en depósitos, en cisternas, etcétera, etcétera, pues estas aguas tendríamos un problema también solucionado, ¿no? Y por último yo diría, ya que esto de la lluvia no es cuestión, digamos, de las personas solucionarlo, aprovechar el agua, digamos, que desechamos a base de plantas depuradoras, plantas pues que de alguna forma, insisto, aunque no sea, digamos, que sea agua para beber, pero que sea agua, por ejemplo, para regar los campos, Sí, que sí. sea agua para qué sé yo, los jardines, etc. Y también, y aquí me parece que está el resultado final de todo, aprovechar el agua del mar, porque de cantidad de agua en el mar no hay problema. Eh, Cantidades extraordinarias de la superficie de la Tierra sí, están llenas de hay que agua. potabilizarla. Hay que potabilizarla y esto requiere dinero. A veces, para solucionar un problema, hay que vigilar no caer en otro problema, porque, claro, potabilizar el agua significa gastar mucha energía. Y si hay otros objetivos que dicen que no tenemos que gastar energía, vale, pues de acuerdo, hay que procurar buscar un equilibrio. Y si no, buscar la energía también de unas formas que sean correctas. Tal vez el futuro de la humanidad está en que hay que gastar más energía en sentido general de la palabra Sí, para sí. máquinas, para lo que sea, digamos, ¿no? Pero procurando, insisto, que arreglando un problema no, digamos, desestimemos soluciones para otros, ¿no? El agua del mar, yo creo que no hay otra forma. Estos días también se habla, por ejemplo, de que si en los hoteles, ya que el turismo es una fuente de riqueza, evidentemente, para nuestro país y para nuestra costa, por ejemplo, aquí en el Maresme y en general en Cataluña y, bueno, en muchas partes del turismo, ¿no? Claro, si no hay piscinas, si no hay lugares para recreo, pues que perderemos clientes. Claro. Y también es cierto, y se está en la línea de autorizar, que a mí me parece lógico, mientras evidentemente se pueden costear cada uno por su cuenta, ¿no? Pues pequeñas plantas potabilizadoras de agua, o al menos depuradoras de agua, y esto para que lleguen a las piscinas y lleguen a los hoteles, etcétera,
y que esto no tenga que ser motivo, digamos, de desaparición del turismo. Porque entonces tendríamos un doble problema. Tendríamos el problema del agua, tendríamos el problema de que no nos llegan turistas. Y desengañémonos, es una fuente de riqueza importante para nuestro país, ¿no? Yo pienso que también en este sentido, la ciudad de Mataró ha dado muestras en estos últimos, me atrevo a decir, 40 años, de soluciones muy efectivas. Por ejemplo, ahora las cloacas, el agua residual de nuestras casas, etcétera, ya lo hemos comentado creo en otra ocasión, que llegan al mar, están recogidas por una especie de tubería que hay por debajo del paseo marítimo Sí, y sí. que lleva el agua, esta sucia de las casas, etcétera, etcétera, pues a un lugar que la gente le llama la planta depuradora, que no es una depuradora, digámoslo, pero es una planta que sí filtra en buena parte, en fin, detritos de toda índole y que envía, entonces sí, hasta el fondo del mar, esto en Mataró, pues agua, no digo en condiciones, pero al menos sí para devolverlo al mar y que no sea enviar porquería, como diríamos Ya. vulgarmente, ¿no? Esto es muy importante, como por ejemplo también hace muy poco, pues unos meses, se dedicó un esfuerzo económico importante para hacer exactamente otro paso en este sentido, que era el agua que llega todavía sucia, digámoslo en palabras entendedoras, ¿no? A la planta esta que decíamos, reaprovecharla, no para lanzarla al mar, sino para regar campos, lo que decíamos Sí, antes, fuentes y jardines, demás. fuentes, etcétera, lo que sea, ¿no? Hay otro punto, otra coincidencia con Sí. respecto a esto del ahorro del agua que hemos comentado, que es en las viviendas que tienen gas natural, Ujú, cuando llega, abres la ducha, ujú. hasta que llega el agua caliente, Muy bien, pasa un claro, tiempo. sí. Que es aconsejable de poner un cubo y aprovechar ese agua Exacto. para otra cosa hasta que ya sale caliente. Son Sí, recursos que cada uno en su en su casa casa puede hacer. tiene Claro. que ingeniarse lo que sea, ¿no? Para conseguir lo que dices tú, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Pues, Ramón, tal como hemos ido hablando, Sí, eh, a- acogiéndome a lo del cambio climático, sí, eh, ¿usted cree que ya ha comenzado por y supuesto. cree que estamos preparados eh, ya paulatinamente para esto que viene? Yo creo que estamos ya metidos, digamos, en el camino o en la senda desagradable del cambio climático. No, no es algo que tenga que venir. Por lo tanto, la única cosa que yo pienso que se puede hacer en este momento es procurar luchar contra las causas que van motivando este cambio, esto por supuesto, y después procurar adaptarse al cambio climático de la forma que realmente podamos. Así de sencillo, ¿no? Primero, causas. Tú lo has dicho al principio, ¿no? La capa de ozono. Todas estas cuestiones hay que luchar para que no se produzcan, para que no haya, digamos, estos problemas, para que no venga después el cambio climático. Pero insisto en ello, hemos llegado ya tarde. El cambio climático está ya Para aquí. con nosotros, ya está aquí para quedarse, que decimos vulgarmente. No es algo futuro, sino que ya es presente y que continuará siendo futuro, ¿no? Entonces, hay un montón también de sugerencias de título particular que nosotros en nuestras casas podemos hacer que ayudarían en este sentido. Pero más que ayudar a solucionar el cambio climático, yo creo que es un deber actual, seamos realistas, es adaptarnos al cambio climático. Adaptarnos y procurar que de alguna forma no vaya más, por decirlo de una forma, pero adaptarnos como mínimo porque hemos llegado tarde. Hay soluciones que ya no serían correctas. Está previsto, qué sé yo, pues que dentro de unos años la temperatura pues aumente. Pues si está previsto, lo que debemos hacer es que realmente se cumpla lo que está previsto, que ya sería una manera de solucionarlo, que no vaya a más. Este es el gran problema. Sí, ¿Eh? sí. Porque realmente, no sé, hay un montón de evidencias en este sentido. ¿Qué sé yo? La pandemia que nos preocupó tanto hace unos cuantos años, ¿no? Pues todo esto en el fondo demuestra que hay un tipo de enfermedades, hay un tipo que antes estaban en otras partes y que ahora también están aquí. ¿Qué sé yo? El famoso dengue, el mosquito Sí, este de las zonas tropicales, ¿no?
Pues ahora hay dengue aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en un clima tropical. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Luchar contra el dengue, contra el clima tropical, por supuesto, contra el clima, digamos, el cambio climático, pero también luchar de la misma forma que luchan en otros lugares, previniendo de alguna forma estos problemas. Si allí hay vacunas contra el dengue, pues tendremos que aplicar vacunas contra el dengue. Es un ejemplo, si tú quieres, un poco absurdo, No, pero, pero en el fondo vengo a decir pues que hay que hacer o considerar lo que será realidad, me parece inevitable. Leí el otro día que Barcelona en el año 50, estamos en el 2024, pues en el 2050 tendrá una temperatura similar a la de Málaga, una zona pues que tú conoces muy bien porque hace mucho más calor en Málaga que en Barcelona, por supuesto, me sí. imagino, ¿no? Pues tendremos el clima de Málaga. Y esto ya no hay quien lo pare, creo yo. Sigamos realistas, ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? Pues los malagueños pueden vivir, claro que sí, pero tienen que adaptarse a la realidad climática. Pues nosotros en Barcelona o en Mataró tendremos que hacer exactamente lo mismo. Adaptarnos a que el Hay que, sistema de... qué sé yo, a cultivos, por ejemplo. Los cultivos que hay en aquella zona y que tú conoces con detalle, pues no son los de aquí. Los de aquí a lo mejor tendrán que pasar, qué sé yo, a otra zona un poco más fría, digo, de alguna manera, de Europa, y nosotros a lo mejor tendremos que cultivar, qué sé yo, caña de azúcar o algo por el estilo de lo que hasta este momento se cultivaba en aquella zona. Sí, sí. Sigamos muy realistas, ¿no? El cambio climático supone esto, luchar contra él y adaptarnos, porque ya no hay manera de solucionarlo, sino es adaptarnos y buscando soluciones en la adaptación, digamos, ¿no? Y he puesto este ejemplo de Málaga, ¿no? Y claro, para unos es alarmante. Yo pienso que tampoco tenemos que pensar que esto tenga que ser la destrucción de la humanidad. Si somos capaces, evidentemente, de luchar, porque, insisto, también viven los malagueños Sí, y también viven en África. Lo que pasa es que hay unas realidades muy distintas y tenemos que acostumbrarnos a este tipo de realidad distinta. A lo mejor dentro de unos años España será un país que tendrá una vida, desde el punto de vista agrícola, decíamos, ¿no? Similar pues, a los del norte de África. Y bueno, ¿qué pasa? Pues no sé, hay que hay que adaptarse a ello. adaptarse y pensar que tampoco tiene que ser, en fin, eh, la desaparición del género humano, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? El cambio climático y relacionado con el otro objetivo que Sí, pretendíamos no, desarrollar, ¿no? sobre lo de qué habría que hacer Claro, para que lo que es el mar, eh, los océanos y mares, claro, eh, nos aporten una mayor cantidad de sus de recursos. recursos en general, porque antes hemos hablado del agua. Yo decía, y es cierto, que no tenemos que tener miedo, digamos, a la cantidad de litros de agua que hay en el mar. O sea, si somos capaces de transformar el agua del mar en agua potable y, en definitiva, aprovechable para otros tipos de aplicaciones, pues este no es el problema, porque ya tenemos la solución, digamos, ¿no? Pero, perdone, Sí, Ramón, sí, si este cambio climático afecta al agua del mar en sí, el sentido de que la va a convertir en más caliente, por ejemplo, sí, habrá una pérdida de muchos claro, peces. sí, claro, claro. Y ¿Cómo se adapta uno a esto? claro, seguramente, pues que la pesca que hay, desconozco totalmente el tema, pero nos entenderemos perfectamente. La pesca que hay en la costa catalana actualmente no será en un futuro la pesca que tendremos, sino que vendrán otras Otro tipo especies, otro tipo de de peces. peces que son más típicos, ya digo, de zonas tropicales, porque con el cambio climático los mismos peces, pues qué sé yo, irán avanzando o adaptándose a otros. Pero tanto más que la pesca, que es importantísimo también, Sí, porque evidentemente no se puede negar la importancia de la pesca en la alimentación de las personas, en el mundo actual, ¿no? Sobre todo, qué sé yo, en países de Oriente la pesca, pescado como tal, pues tiene sí, sí. una base y una cotización pues que por supuesto no tenemos aquí. Y comemos todavía, yo pienso, demasiada carne.
El pescado no es un terreno, digamos, excesivamente abonado por aquí, ¿no? Pero ya no iba por el tema del agua ni de la pesca. Yo siempre pienso que en el fondo del mar hay una riqueza que desconocemos y que podría solucionar otros grandes problemas, digamos, de la humanidad de hoy. Por ejemplo, primer objetivo, el hambre. Hacer desaparecer el hambre, la pobreza extrema que las algas marinas, suficientemente adaptadas, comercializadas, tratadas, etcétera, etcétera. Hay quien dice que es la gran solución de los problemas del hambre de la humanidad. Claro, todo esto cuesta dinero, por supuesto. Y quien dice las algas marinas, yo pienso que en el subsuelo de los océanos hay cantidad de minerales que desconocemos, pero que si ahora son una riqueza para la humanidad los que están, digamos, descubiertos, pues seguro que hay una cantidad de recursos inmensos. Ya no hablo del petróleo en el fondo del mar, no, de otros elementos que a lo mejor necesitamos también para la vida de los humanos y que no sabemos ni que existen, como quien dice, ¿no? Aquí el peligro está, y esto es otra cuestión que me parece interesante tocar, en que hay una reivindicación de los países que tocan al mar, en el litoral, es decir, hasta unos determinados kilómetros esta agua es mía. Vale, Sí. parece lógico. Pero a partir de una cantidad de kilómetros determinados, entonces la alta mar, digamos, no es de nadie. Y entonces lo que sería gravísimo es que los grandes poderosos y potentados del mundo, los grandes países del mundo, pues llegaran un día que se apropiasen de estos territorios, bueno, no de territorios, de estas áreas, digamos, de océanos. Esto no puede ser. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Antártida? Que los países, digamos, que están allí explorando se están adueñando, y esto me parece grave, del continente antártico. Sí, sí. Y los países pobres, pues evidentemente, pues no, ni cortan ni pinchan. Y esto es muy grave, ¿no? Por esto yo siempre, como, digamos, punto final para redondear las charlas estas, espero agradables que tengamos y, digamos, interesantes, es decir que la ONU, las Naciones Unidas, tendrían que tener esta finalidad de intentar dirigir la economía mundial, los problemas mundiales relacionados con las guerras, pero los problemas estos que decíamos antes, económicos, sociales, si no los resuelve la ONU, yo creo que no hay nadie que pueda resolverlos, porque si no, cada gran país de los que realmente podrían tiraría el agua a su molino, Vale. para solucionarse Sí, sus problemas. individuales. Esto es un poco como el tema de la Luna y de Marte. Como, ¿quién va a la Luna y a Marte y digamos, explorando el espacio? Pues las grandes potencias, que es Estados Unidos, Rusia, China y qué sé yo. Pero, ¿qué problema hay? Pues que el día que se pueda habitar estos planetas, pues sea para solucionar los problemas de estos países, cuando en todo caso, y esto parece un poco de, no sé, de futurismo, pero bueno, Sí. tiene que ser para el beneficio de la humanidad, no de unos cuantos. Es lo de la famosa vacuna del COVID, ¿no? Si cada uno busca su vacuna y se solucionan sus problemas, está demostrado que no llegamos al objetivo final, porque el mundo cada vez está más globalizado, más relacionado, y los problemas de unos son los problemas de otros. Por lo tanto, insisto en ello, si alguien tiene que solucionar estos problemas del mundo es la ONU. Alguien me dirá, esto es, en catalán decimos sumiatruites, es decir, algo inimaginable. Pero es que no hay otra solución, yo creo. Si la ONU, tal como se montó a finales de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, pues no, digamos, llega a solucionar los problemas reales existentes del mundo de hoy, pues habrá que refundarla. Tendremos que hacer una nueva ONU, que a lo mejor ya no la llamaremos ONU, que estos 193 países que firmaron el documento al que estamos aludiendo de una forma continua, pues a lo mejor pues ya no sirve. Yeah. Y tendremos que hacer otro tipo de asociación
en donde otros países, sobre todo estos que decimos los países emergentes, qué sé yo, la China, la India, los del sudeste asiático, etcétera, etcétera, tengan más presencia, pero ya aprovechémoslo, que tengan más presencia en la futura ONU todos los países del mundo, en proporción, qué sé yo, en parte a la población que tengan, en parte a la riqueza pues, que hayan aportado en la creación de este organismo. No sé, pero que lo vean con una perspectiva auténticamente global mundial. Si no es así, esto no, Sí, no tiene sí, si solución. estos países tan grandes se dedican a Evidente, ensuciar la atmósfera y a no quererla participar en estas cosas, pues iremos cada vez a peor. claro. Fíjate que normalmente pasamos, como quien dice, la pelota a córner, Sí, ¿no? Es decir, no, no, esto no es problema mío, esto es problema de los que contaminan. Y a lo mejor en parte es cierto, pero ¿por qué están contaminando estos países? Pues porque, en definitiva, también estos grandes países antes habían contaminado. Desde la revolución industrial, los países, digamos, más potentes se han aprovechado de la riqueza del mundo. Hay que decirlo muy sí, claro. sí, sí. Se han aprovechado con el colonialismo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, estos países que ahora están emergiendo, pues de alguna forma están haciendo exactamente lo mismo que hicimos nosotros. Me cuento, digamos, en mi país como uno de los colonizadores en este sentido, ¿no? No quiero, yo he sido profesor de historia y no quisiera tampoco caer en el tópico de la culpa nosotros, ¿no? Los del pasado. De acuerdo, en parte sí, pero la culpa también es nosotros ahora, porque estamos haciendo exactamente lo mismo, No, ¿eh? O estamos no, continuando en una no, línea similar, no ¿no? podemos ignorarlo. No podemos ignorarlo y pensar que el problema fue de nuestros. No, no, no. El problema es nuestro, ¿eh? No es de nuestros antepasados, que también es de nuestros antepasados y de nosotros mismos. Y lo que debemos hacer, y esto suena a sermón, y que nos perdonen las personas que nos están escuchando, ¿no? Sí, Pero lo importante es que salvemos la humanidad, por supuesto, faltaría más, y pensemos sobre todo en nuestros hijos y en nuestros nietos. Los claro, que ahora somos adultos, lo que no podemos hacer tampoco es pasarnos la papeleta. ahí, A veces caemos en el propio error de decir, bueno, yo ya tengo 76 años, me faltan pocos yo ya he hecho ya he bastante. hecho bastante, he hecho lo que he podido, ya me he retirado, etcétera, etcétera, punto final. Y los que vengan detrás ya se apañarán, ¿no? Sí, Después de mí, el diluvio. Pues no. Me parece que es importante y es de agradecer que, de una forma modesta, pero bueno, programas como este, cursos que se puedan dar, charlas, conferencias, la televisión, los medios de comunicación, perdón, pues puedan ayudar sí, a solucionar estos problemas. sí, Perdón. para eso estamos los medios de comunicación y demás, para poder ayudar a, a que se pueda expresar la gente libremente y decir todos aquellos problemas que pueda haber y tengan que buscar una solución en común. Claro. Perdona la interrupción. Tranquilo. El resfriado se ha abonado de mi persona. ¿Qué le vamos a hacer? También debe ser fruto del cambio climático. Esto corre ahora. Pero bueno, intentaremos también en otros programas, si te parece, Sí, no hay ningún abordar problema. otros aspectos. Ahora hemos tratado el problema del agua y de los mares, de los océanos, etcétera. Después, en los cursos, perdón, en las sesiones inmediatas hablaremos del tema de la energía y de otros problemas también relacionados con estos objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien. Bueno, Ramón, le tengo que comentar que me ha llamado una persona de las que nos sigue No, estupendo. y me ha dado recuerdos para usted. Claro, usted Estupendo. no se va a acordar porque era profesor de su hijo Uh, hace ya unos años. pues Y nos estupendo. sigue el programa y está muy contenta esta mujer. Pues estupendo. Y me Ojalá, dijo que le saludara de su parte, bueno, que se llama Juana, pero no sé. pues es Ya igual. usted cómo va. He procurado en toda mi vida pues seguir estas pautas, estos razonamientos, ¿no? Y ahora nos toca, ya que estamos jubilados, hacerlo de otra Sí, forma, ¿no? A través de la radio, de la televisión, colaborar. colaborar pues para solucionarlo.
Y Es si hay personas que se acuerdan de mí en positivo, pues es mucho, de mucho agradecer. positivo. Es de agradecer. La mujer esta me dije, clica esta campanita de donde te envío el programa, digo, y ya te llegarán cada semana, cada Claro, mes te llegarán. pues estupendo. Ojalá Y pudiera llegar mi modesta opinión, mi modesta lección, digamos, histórico actual, pues al gran público. Esto es lo importante, ¿eh? muy bien, Ramón. Como ya sabes, se nos acaba el tiempo y te doy las gracias por la atención que tienes conmigo y para poder hacer este programa para Jardín del Alma, para el Jardín del Alma. Sí, sí, Y esta colaboración que haces desinteresadamente, pues sobre todo, ya sabes que te doy las gracias, Ramón. estupendo. Y a vosotros, amigos y seguidores, hasta el próximo programa. Gracias por vuestra atención.